En este ejemplo vamos a utilizar diferentes herramientas para cambiar un poco la composición y la colocación de las ventanas. Lo que voy a hacer es bajar esta ventana hasta esta zona inferior para eliminar esta y que las tres tengan la misma tonalidad, solo que en lugar de tener abierta esta puerta vamos a abrir esta de aquí. Con esta ventana lo que voy a hacer es eliminar este punto de brillo igual que lo eliminaría aquí o lo eliminaría aquí. Voy a utilizar la herramienta de selección, la herramienta de mover, voy a utilizar también el pincel corrector puntual y también por último voy a utilizar el tampón de clonar. Vamos a empezar con nuestro retoque y lo primero que voy a hacer va a ser duplicar la capa original y de ese modo vamos a poder ver la variación ocultando esta capa que ponemos encima sobre la que vamos a trabajar y el original lo tendremos siempre en la parte inferior. Vamos a aproximarnos a esta zona para eliminar ese pequeño brillo que hay en la ventana. Para ello cojo el tampón de clonar, con la tecla Alt vamos a presionar a lo mejor sobre esta zona para copiar el contenido. Recordemos que es interesante que la dureza de nuestro pincel sea al 0%, aunque a lo mejor cuando nos acerquemos al borde sí que nos interesaría que fuera un poco más dura y no se fusionara tanto con el fondo. De este modo nosotros vamos a poder copiar, como estamos haciendo, esa zona de color en la zona de destino para modificar el comportamiento de esa luz y eliminar ese brillo que teníamos. Ya hemos conseguido eliminar el brillo. Ahora vamos a hacer lo mismo con estas dos ventanas. Me voy a aproximar aquí y aquí lo que podría hacer también directamente es seleccionar este punto central, por ejemplo este, y aquí directamente copiar desde la barra de la ventana o ese hierro de la parte inferior hasta la parte superior directamente en una sola operación. Voy ahora a mejorar esta zona, simplemente con ese clic vamos a limpiar un poco estos brillos que hay en la parte inferior. Estoy presionando la tecla Alt de vez en cuando para volver a utilizar la misma zona de copiado y no salirme de ese color o esa tonalidad. Voy a hacer lo mismo ahora aquí arriba para eliminar este pequeño punto de luz y también para perfeccionar estas dos zonas. Ya tenemos acabado ese retoque también. Vamos ahora a eliminar el brillo de esta zona. Al igual que he hecho antes, aquí también voy a utilizar el tampón de clonar y podría copiar parte del perfil de la otra ventana, aunque en este caso voy a deshacer el paso, tendría que bajar un poco más aquí a la hora de trabajar. Se nos está yendo demasiado alto, con lo cual vamos a dejar esa zona sin tocar y vamos a trabajar única y exclusivamente el brillo. Voy a hacer lo mismo en esta zona. Ahora lo que voy a hacer es, primero un clic, voy a presionar mayúsculas, me voy a ir al otro punto y voy a volver a hacer clic. Ha generado una línea recta dentro del uso del tampón de clonar que ha generado que toda esa zona se eliminara. Pasándolo poco a poco por la zona, como estamos viendo, estamos ocultando despacito el brillo que había sobre la madera. Eso es debido a la dureza del pincel. Como tiene una dureza del 0%, hace que poco a poco vaya cayendo más pintura sobre esa zona para eliminar, como hemos hecho, ese brillo que en un principio era desagradable. Ahora el siguiente paso va a ser colocar esta ventana en la parte inferior. Lo primero que voy a hacer va a ser seleccionar la ventana y en este caso voy a seleccionar un ancho bastante grande para que me tape también esta parte de la ventana. Lo que voy a hacer ahora es con Control J. Si nos hemos dado cuenta, acaba de copiar en una capa superior la información de esa ventana. Yo ahora la puedo desplazar sin ningún tipo de problema. Voy a aproximarme a esta zona en la que estamos trabajando. Ahora simplemente va a consistir en voltear esa ventana para que la puerta que quede abierta esté al otro lado. Para ello, con la capa seleccionada, dentro de Edición, vamos a decirle Transformar y Voltear Horizontal.
Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la perspectiva. Acaba de cambiar, ya el punto de fuga es diferente. Vamos a poder subsanar también esta situación. Primero que nada vamos a bajar un poco la opacidad para ver la ventana una con respecto a la otra. Ha cambiado la perspectiva. Ahí podemos ver la ventana que hay abajo y esta es la ventana de la parte superior. Lo que vamos a tener que hacer es transformar, vamos a decirle transformar libre, nuestra imagen. El siguiente paso es hacer diferentes distorsiones. Yo voy a poder, presionando el botón derecho y sacando el menú contextual, hacer cualquiera de estas operaciones. En este caso, podría sesgar mi imagen hasta que encontrara, como estamos viendo, la misma perspectiva. En el momento la tuviera, ya podría confirmar que esta es la nueva situación de esta ventana. Aquí arriba podría confirmar. Otra de las cosas que voy a poder hacer va a ser este tipo de transformación libre en el cual los manejadores se pueden manipular para cambiar finalmente la perspectiva real de la imagen y ubicarla justo en el lugar más adecuado arreglo a mis necesidades. En este caso, esto no lo voy a querer. Voy a deshacer este paso. Voy a volver con control T a entrar en la perspectiva. Voy a decirle sesgar y vamos a dejar lo que teníamos anteriormente. Una vez ya hemos colocado, confirmamos que este es el tipo de transformación que quiero y esta capa voy a subirle la opacidad al 100%. En este momento ya tenemos la ventana, vamos a verla integrada, y como nos podemos dar cuenta, aquí hay una zona de marca de color. Esa zona de marca de color es porque el color en la parte superior no coincide con el que hay en la parte inferior. Como lo tenemos sobre una capa flotante, vamos a poder hacer diferentes cosas. Entre ellas, la más simple va a ser coger la herramienta de borrado, vamos a seleccionar un pincel, vamos a darle un tamaño bastante ancho y vamos a poner aquí una dureza del 0%. Al borrar de esta capa, esa zona se convierte en transparente. Como estamos viendo, está transparentando lo que hay en la parte inferior. Voy a deshacer este paso, control Z, porque si os habéis dado cuenta aquí empieza a aparecer la ventana que hay debajo. Una de las cosas que podemos hacer para hacerlo más rápido es un clic con la goma de borrar en esta esquina, presiono la tecla de mayúsculas y me voy a la esquina contraria. Si hago ahora un clic, vemos cómo ha eliminado toda la información recta. Voy a hacer lo mismo, con mayúsculas presiono aquí y luego en esta zona hago un clic con mayúsculas y luego en esta zona. Aquí voy a hacer lo mismo y de este modo, este último paso vamos a deshacerlo, hemos conseguido integrar mucho mejor esta imagen o esta ventana en su nuevo lugar o en el lugar que le corresponde. Voy ahora, dentro del menú desplegable, a combinar hacia abajo. Ya tengo en esta capa única y exclusivamente la información de esa ventana, ya no tengo una capa flotante. Lo que voy a hacer ahora es mejorar un poco todavía más esa zona. Voy a entrar aquí, voy a seleccionar el pincel corrector y voy a corregir un poco las tonalidades que hay en esa zona. De esa manera voy a conseguir mayor integración del color con el resto de información de la pared. En el momento ya tuviera ese retoque, vamos a ir a la otra parte para cambiar también, sobre todo esta ventana y ubicar la ventana de la parte superior. Vuelvo a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Selecciono, solo que en lugar de llevármelo a una capa nueva, lo que voy a hacer va a ser directamente con la herramienta Mover, desplazar esta ventana hacia abajo. Cojo la herramienta Mover, presiono la tecla de Alt, como vemos aparece un doble puntero y eso quiere decir que voy a arrastrar la ventana. Si la quiero mover en horizontal o en vertical, simplemente presionando mayúsculas la puedo mover
en ángulos de 45 grados porque era el primer movimiento que he dado, o verticalmente si ese es el movimiento que le estoy dando. Ya no puedo desplazarla de otro modo, sino que solamente verticalmente. Una vez la haya ubicado en el sitio, soltaremos con control D, deseleccionamos y ya la tenemos duplicada y puesta en la parte inferior. Vamos a aproximarnos porque aquí también ocurre lo mismo. Como estamos viendo, hay una pequeña línea alrededor que simplemente con el pincel corrector vamos a poder repasarlo sin problema alguno y hacer que se integre mucho mejor ese borde con el resto de la imagen. Vamos a posicionar ahora a pantalla completa nuestra imagen y, como podemos ver, hemos conseguido cambiar la estructura de la imagen, cambiar un poco la fisonomía, eliminar esos brillos desagradables y hacer una imagen un tanto más minimalista, en que las ventanas son similares e incluso podría copiar esta en la parte superior, y en este lado en concreto hemos conseguido cambiar la apertura de las diferentes ventanas y mejorar esta ventana que teníamos en la parte inferior. De manera rápida, sabiendo qué hace cada una de estas herramientas, podemos hacer retoques muy rápidos.